Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor Franz Chura. El día de hoy, para el quinto año de educación secundaria, vamos a hablar en el área de física sobre la dinámica en la madre tierra. Comencemos. El día de hoy, queridos estudiantes, como hemos dicho, vamos a hablar de la dinámica en la madre tierra. Hablar de la dinámica es hablar del movimiento. También hablar de las causas que lo generan. Es por eso que existen tres leyes que nos van a permitir entender este tema, que es la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Pero para entender mejor este tema, lo que vamos a hacer es realizar experimentos con materiales de fácil alcance, así como lo hacemos en todas las clases. Veamos. Bueno, queridos estudiantes, como hemos dicho, vamos a utilizar materiales de fácil alcance para realizar los experimentos que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Hemos hablado de la dinámica. Hemos dicho que la dinámica estudia el movimiento y las causas que lo producen. Es decir, tenemos que estudiar en sí al movimiento como tal y esas causas que lo producen. Porque imaginemos, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, no hablamos de las causas que lo producen, sino hablamos solo del movimiento. Los factores que tomamos en cuenta es la velocidad, el tiempo y la distancia. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a seguir estudiando la cinemática, pero vamos a hablar un tema nuevo. Hemos dicho que va a ser la dinámica. Y como hemos dicho, lo reitero, la dinámica estudia el movimiento. Para el laboratorio del día de hoy o para el experimento que hemos preparado para el día de hoy, vamos a utilizar dos formas. Una con materiales de laboratorio, como podemos observar. Aquí tenemos una riel con nuestro carrito correspondiente. Tenemos una polea que nos permite realizar el movimiento como tal y una serie de pesas que tienen una cantidad determinada de masa. Por ejemplo, aquí tenemos de 25 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar de 25 gramos. También tenemos esta que es de 10 gramos. Por otro lado, tenemos estas pequeñas que son de 5 gramos. ¿No? Como se puede observar, son 5 gramos. Vamos a utilizar esto para poder ver la influencia del peso que tiene en nuestro sistema. Bueno, antes que nada, para poder iniciar, también tenemos que hablar otra forma de realizar nuestro experimento, ¿no? Como podemos observar aquí, es realizado un simple sistema utilizando como carrito a un cargador de celular. Todos tenemos en nuestra casa un cargador de celular de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es simular al carrito que tengo en el laboratorio, pero en este caso no tendría llantas, ¿no? Luego vamos a ver cuál es la diferencia y por qué se caracteriza uno y del otro, ¿no? Ya. Aparte de eso, como en el caso del laboratorio tenemos una polea, en este caso solo tengo un pequeño soporte que me va a ayudar a conducir mi carrito simulado, ¿no? Por decirlo así. Y algo importante que se tiene en ambos casos es una pesa. Como se puede observar, una pesa que nos va a permitir incorporar o sumar masas y incrementar el peso con la influencia de la gravedad, obviamente. Ya, comencemos. Antes que nada, debemos entender que la dinámica habla principalmente de tres leyes, que es la primera ley de Newton, que habla de la inercia, la segunda ley de Newton habla del movimiento como tal, y la tercera ley de Newton de la acción y reacción. Bueno, primero hablemos de la más conocida y más famosa, inclusive la más utilizada, que es la ley de movimiento, que nos habla de la relación directamente proporcional entre la fuerza y la aceleración. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues cuando incrementamos la fuerza, también incrementará la aceleración. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración. Y esto es inversamente proporcional a la masa. Es decir, si tenemos más masa, la aceleración va a disminuir. Dicho de otra forma, a mayor masa, menor aceleración. Esto podemos comprobarlo con nuestro primer experimento que tenemos con materiales de fácil alcance. Aquí tengo encima a mi cargador
una determinada masa, que es un objetito cúbico, ¿no? Que tiene una determinada masa. Ahora, como podemos observar, está en reposo, nuestro sistema está en reposo. ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar una cierta cantidad de masa, en este caso 25 gramos a mi sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar la masa. Y aún sigue en reposo, es decir, seguiría en la primera ley de Newton. ¿Qué pasa? Ahora voy a incrementar otros 25 gramos. Como se puede observar, ahora se ha realizado el movimiento, es decir, ha incrementado la fuerza y la aceleración ha aumentado, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con nuestro segundo sistema, que es con materiales de laboratorio. Veamos. En este caso lo que voy a hacer es disminuir la masa del móvil. Voy a quitar en primera instancia 25. Sigue en reposo. Ahora voy a quitar otros 25, en total 50 gramos. Sigue en reposo. Y así voy sacando. Sigue en reposo. Sigue en reposo. Y ahora sí se puede observar que nuestro móvil realiza una cierta aceleración, pero es una pequeña aceleración, no es mucha. Como se han podido dar cuenta, a diferencia de nuestro primer sistema, esta ha tenido una menor aceleración. Pero ahora lo que podemos hacer es seguir incrementando o disminuyendo, en este caso, la masa, y lo que tiene que pasar es que tiene que aumentar la aceleración. Veamos. Lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a utilizar la misma cantidad de masa para este extremo de nuestro sistema. Y lo que voy a hacer es sacar las dos masas. Hemos dicho que la relación directamente proporcional es entre la fuerza y la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Pero tal vez tú te preguntes ahí en tu casita, ¿dónde está la fuerza? La fuerza se ejerce gracias al peso de este extremo. Mientras mayor masa tenga, el peso sería mayor. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es disminuir la masa, porque hemos dicho que la relación es inversamente proporcional con respecto a la masa, es decir, a mayor masa, menor aceleración. Pero ahora vamos a sacar la masa del móvil y como podemos observar, el móvil se ha movido mucho más rápido que en el primer momento. Comprobemos. Podemos observar aquí otra vez nuestro sistema, y en el otro extremo lo que vamos a hacer es colocar el sistema, ¿no? Como se puede observar, en el laboratorio se tiene con este hilo que es inextensible, que es primordial para realizar este efecto. Ahora, teniendo un total de 75 gramos, se puede observar que no se realiza el movimiento, ¿no? Justo eso, queridos estudiantes, tenemos que entender para poder entender la segunda ley de Newton. Inclusive, el reposo es la primera ley de Newton. Un ejemplo muy claro. Imagínense, voy a utilizar mi primer sistema, el que está realizado con materiales de fácil alcance. Vamos a ver un pequeño experimento. Voy a colocar un objeto encima de ello y hemos dicho, mayor fuerza, mayor aceleración, ¿no? Pero en este caso voy a hacer una fuerza tal que realice un efecto muy interesante. Como pueden observar, prácticamente este objeto no se ha movido. Es decir, obviamente por efecto de la gravedad ha caído a la superficie de la mesa, pero ha mantenido su posición. Esa sería la primera ley de Newton, que nos habla de la inercia. Otro ejemplo muy interesante es puedes utilizar en tu casa un vaso, puedes utilizar una botella y los materiales son muy sencillos. Utilizas una moneda, un papel y en este caso me estoy apoyando con una probeta del laboratorio de química. Lo que hacemos es lo mismo que el anterior caso, realizamos una fuerza mayor tal que nuestro objeto, en este caso nuestra moneda, se mantenga en reposo. Veamos. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes? Se ha mantenido en reposo, pero por efecto de la gravedad, la moneda ha caído al fondo de la probeta. Esta ley de la inercia también nos ayuda a poder entender
mejor aún el tema que hemos avanzado las anteriores clases, que era la estática en la madre tierra. Porque la primera ley de Newton nos habla del reposo, de la inercia. Y justo eso es lo que hemos hablado las anteriores clases. Hemos hablado de la estática como tal. Y hablando un poco de la estática, el día de hoy he conseguido, gracias a la ayuda de un compañero, un robot que nos va a ayudar a entender de alguna forma el tema que estamos empezando a avanzar el día de hoy y los contenidos que hemos avanzado ya en las anteriores clases, que era la estática. Bueno, queridos estudiantes, para terminar vamos a utilizar dos materiales. Como les he dicho, he traído un robot que un compañero gentilmente me ha prestado. Ahora lo que vamos a hacer es explicar lo que hemos dicho, la primera ley de Newton, que era la de reposo, que estaba relacionado directamente con los temas que hemos avanzado en las anteriores clases, que era la estática. Ahora, como podemos observar, el robot está diseñado de tal manera que pueda mantener el equilibrio. Podemos observar que no se cae, porque ¿qué pasa? Que si nosotros haríamos lo mismo, imagínense, si nos inclinamos un poco, nos vamos a caer. Entonces, este robot hace, gracias a esto, puede equilibrarse. Este tipo de robot se les llama robot equilibrista, o tal vez tiene el principio del péndulo invertido. Bueno, queridos estudiantes, les motivo con este proyecto que podamos incursionar en el mundo de la robótica, porque también los conceptos de la física están inmersos para su diseño. Para concluir, queridos estudiantes, aquí tengo un globo que les va a explicar de alguna forma la tercera ley de Newton, que nos habla de la acción y la reacción. Alguna vez nosotros, estoy seguro que hemos desinflado un globo de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el aire sale del globo como tal, la fuerza que ejerce es ejercida hacia el globo de sentido contrario. Es decir, que la tercera ley de Newton, nos habla sobre la acción y reacción. Eso significa que cuando tú le das una fuerza en una cierta dirección, te va a devolver la misma intensidad de la fuerza, pero en sentido contrario. Y un ejemplo muy claro es el desinflar un globo. Es por eso que el globo se desplaza alrededor de forma caótica. Observemos. Como se puede observar, ese es un claro ejemplo de la tercera ley de Newton. Como pudieron observar, queridos estudiantes, el día de hoy hemos realizado experimentos que nos han podido mostrar y poder mejor entender las leyes de Newton. Las leyes de Newton son aquellas que gracias a ellas podemos utilizar y poder demostrar la dinámica en la madre tierra. Porque entendiendo bien esas leyes, que es la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, podemos analizar muchos fenómenos que involucran a la dinámica como tal. Sin más que decir, queridos estudiantes, me despido sin antes recomendarles que revisen los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.